Bien, vamos a ver ahora el trazado de los semicírculos horarios, que es la abscisa, o es una de las abscisas del sistema ecuatorial, del cual ya vimos una de las ordenadas, que son los paralelos de declinación. Vamos a ver qué estamos viendo en esta figura. En esta figura estamos viendo el plano del horizonte del observador, norte, sur, este, oeste, y su cenit y su nadir. El cenit nadir perpendicular al plano del horizonte del observador. El observador está en latitud sur, porque de los dos polos, el que está elevado está sobre el horizonte, sobre el punto cardinal sur, elevado una determinada cantidad de grados igual a su latitud. Bien, en el extremo opuesto de la esfera celeste va a estar el polo depreso P. P, bueno, está depreso sobre el punto cardinal norte, debajo del horizonte. Bien, perpendicular a la línea de los polos celestes, al eje de los polos celestes, vamos a tener los puntos Q1 y Q2 del ecuador celeste. Y más precisamente el punto Q1 es el que está encima del horizonte y el punto Q2 es el que está debajo del horizonte. Bien, está representado además en la figura la proyección del polo elevado, P', con punto de perspectividad en el nadir, visual al polo elevado, y bueno, donde corta el horizonte, ahí estaría la proyección estereográfica del polo celeste elevado. Bueno, como habrán observado, hay un meridiano celeste dibujado. Los meridianos van de polo a polo, y en este caso es el que va de P' al punto A, al punto B, al punto C y al polo P. Los meridianos celestes son importantes para medir el ángulo horario de un astro. Vamos a suponer que en donde dice A hay un astro. Donde está la A minúscula hay un astro. Entonces, para saber el ángulo horario, uno tenía que trazar un meridiano celeste que pasara por el centro del astro, ¿sí? Y los meridianos celestes van de polo a polo y pasan además por el centro del astro. Donde corta el ecuador celeste, que es donde está el cursor en este momento, bueno, ya podemos empezar a medir el ángulo horario. ¿Cómo se mide? Desde Q1 en sentido astral, es decir, hacia el punto cardinal oeste, como indica la flechita. Así que el ángulo horario parte de Q1, pasa por el punto cardinal oeste, que estaría acá, pasa por Q2, y así hasta encontrar la intersección del meridiano celeste con el ecuador celeste, que es donde está el cursor en este momento. Ese sería el valor del ángulo horario, más o menos 280, 290 grados. No completó los 360, le faltaba poco. Por eso estamos viendo en este video un meridiano celeste. Y un meridiano celeste, cada uno de sus puntos se proyecta cumpliendo la definición de proyección estereográfica, con punto de proyección en el nadir y con visuales hacia los puntos de interés y viendo dónde cortan al plano del horizonte del observador, que es el plano fundamental de la proyección estereográfica. Así, el punto A de la esfera celeste, que está de color rojo, se proyecta en el plano del horizonte del observador como el punto A de la figura, que está marcado por el cursor. El punto B de la esfera celeste se proyecta como el punto B estereográficamente sobre el horizonte del observador. El punto C de la esfera celeste se proyecta estereográficamente como el punto C donde está la figura. Bueno, como pueden observar, el meridiano celeste en algún momento corta al horizonte del observador.
y todo punto del horizonte del observador, como ya hemos visto, se proyecta sobre sí mismo. Así que acá tenemos que el meridiano celeste, que va de P', A, B, C a P, estereográficamente se proyecta desde P', pasa por A, pasa por B, pasa por C, hasta que en un momento corta el horizonte y bueno, todo lo que caiga fuera del horizonte del observador no es visible por el mismo. Así que acá tendríamos la proyección estereográfica de este meridiano celeste. Los meridianos celestes se utilizan, repito, para medir los ángulos horarios. Entonces vamos a ver cómo se ve estereográficamente este meridiano. Sale de P' y en algún momento corta el ecuador celeste y en algún momento corta al horizonte. Sale de P', sale de P' y desaparece en algún momento al cortar el horizonte. Y acá lo tenemos. Sale de P', corta el ecuador celeste y en algún momento corta el horizonte. Volvamos atrás para verlo nuevamente. Sale de P' en dirección al punto cardinal norte, sale de P' en dirección al punto cardinal norte, hasta que corta el horizonte en un determinado punto. Sale de P', corta el horizonte en un determinado punto y al salir de P', sale de P' en dirección al punto cardinal norte. Tenemos además acá representado la línea del ecuador celeste, que pasa por Q1 y los puntos cardinales este-oeste. Hay una propiedad muy interesante que dice, y lo tenemos al pie de la imagen, que dice que todos los semicírculos horarios, todos los meridianos celestes, tienen su centro sobre el paralelo recto. Por eso en el video anterior le dimos un espacio como para poder explicar cómo se determina el paralelo recto. ¿Por qué? Porque tiene aplicaciones para determinar las proyecciones de los meridianos celestes estereográficamente. Bueno, como estamos viendo acá, nos piden representar el ángulo horario de 30 grados. Los ángulos horarios, acuérdense, se miden a partir de Q1 en sentido astral y pueden valer de 0 a 360 grados, o lo que es lo mismo, de 0 horas a 24 horas. Como nos están pidiendo el ángulo horario de 30 grados, lo que tenemos que hacer es, con respecto a la línea meridiana norte-sur, en P', trazar una recta que forma 30 grados con esa línea meridiana norte-sur. Sobre P', trazamos a continuación una perpendicular a esa recta que forma 30 grados, y esa recta va a cortar al paralelo recto en el punto C. Ahí va a estar el centro de la circunferencia que busco. Y el radio de esa circunferencia es CP'. Haciendo centro con el compás en el punto C y radio CP', en dirección al norte voy a tener el ángulo horario de 30 grados, o de 2 horas, que es lo mismo. Y si completo la circunferencia en dirección opuesta, voy a tener el ángulo horario que difiere 180 grados, o 12 horas, que es lo mismo. Entonces ya con cada punto sobre el paralelo recto puedo determinar en realidad dos ángulos horarios, uno y el opuesto a ese. En este caso sería el de 30 grados más 180 grados, este sería el de 210 grados.
Bueno, ¿qué pasa si nos piden otro valor de ángulo horario? Por ejemplo, el de 60 grados. Bueno, la técnica no cambia. Hay que trazar con respecto a la línea meridiana norte-sur un ángulo que forme 60 grados con respecto a esa línea y nos queda determinada una recta. Esa recta nos sirve para trazar la perpendicular por P', y esa perpendicular corta al paralelo recto en el punto C. Ahí va a estar el centro de la circunferencia que estoy buscando. Con centro CP' voy a trazar el ángulo horario de 60 grados en esta dirección. Vamos a verlo y ahí está. Con centro en C y radio CP', ahí tengo el ángulo horario de 60 grados o de 4 horas, que es lo mismo. Bien, y en dirección contraria, bueno, 180 más 60 es 240. Acá tendría el ángulo horario de 240 grados o de 16 horas, que es lo mismo. ¿Qué pasa si el ángulo horario supera los 120 grados? Nada, no pasa absolutamente nada. La única diferencia es que con respecto a la línea meridiana hay que trazar, en vez de 30, 60 o 90, hay que trazar 120 grados, que es el valor que me están pidiendo. Bien, ahí tengo el ángulo de 120 grados por P', como siempre, sin ninguna diferencia con respecto a los métodos anteriores, una perpendicular a esa recta, y ahí tengo el punto donde corta el paralelo recto, que va a ser el centro de la circunferencia que estoy buscando. Bien, entonces hacia un lado voy a tener el ángulo horario de 8 horas y en sentido opuesto el ángulo horario que difiere en 12 horas, o sea, 12 más 8, 20 horas. Bueno, el de 8 horas va acá, porque los ángulos horarios crecen en sentido austral, y ya habíamos visto en figuras anteriores que venía el de 2 horas, el de 4, el de 6 horas coincide exactamente con el punto cardinal oeste, y después, bueno, acá hemos visto el de 8 horas. 120 dividido 15 da 8 horas. ¿Está bien? Bueno, y así podría trazar todos los ángulos horarios. Si quisiera trazar el ángulo horario de 15 grados, bueno, 15 grados es una hora. Bueno, la única diferencia es que sobre P' voy a tener que trazar una recta que forme 15 grados con la línea meridiana norte-sur, buscar la perpendicular, me va a dar un punto sobre el paralelo recto, y entonces me va a quedar una circunferencia hacia este lado que va a representar el ángulo horario de 15 grados o de una hora. Si quisiera representar el de 3 horas, bueno, 3 horas son 45 grados. Tendré que trazar un ángulo de 45 grados, buscar la perpendicular, y ahí tendré el centro, y el ángulo horario de 3 horas pasará por acá. Y así con todos los demás. Tengo el de 2 horas, el de 4 horas, el de 6 horas. Como pueden ver, el de 6 horas coincide con el punto cardinal oeste. Después viene el de 8 horas, el de 10, el de 12 horas, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Bueno, acá dice 00 horas, no porque pase por el punto cardinal norte, sino porque pasa por Q1. Y Q1 es el origen de las mediciones de los ángulos horarios. Entonces, en Q1 el ángulo horario vale 0 horas o 0 grados. Bueno, esto también se puede llegar a la misma conclusión aplicando el método. A partir de P', ¿qué hago? Trazo un ángulo de 0 grados con la línea meridiana. Bueno, me va a dar esta recta. A partir de ahí una perpendicular, o sea que me va a dar una recta que tenga esta dirección, la misma dirección que el paralelo recto.
esta recta y el paralelo recto son paralelas, se cortan en el infinito. Es decir, que el punto C queda en el infinito. Si desde el infinito trazo una circunferencia de radio Cp', bueno, esa circunferencia va a tender a ser una recta, y por eso este es el ángulo horario de 0 horas y el opuesto va a ser el ángulo horario de 12 horas. ¿Sí? Vuelvo a repetir, quiero el de 0 horas. Bueno, tengo que formar un ángulo de 0 grados con la meridiana. Bueno, es la línea meridiana. Una perpendicular me va a dar sobre el paralelo recto el centro de la circunferencia, pero son paralelas. El paralelo recto y esta perpendicular son paralelas, se cortan en el infinito. Y desde el infinito las circunferencias de radio infinito se parecen a una recta. Así que desde el infinito con radio Cp', esta es la circunferencia de 0 horas y la que va en sentido opuesto es la de 12 horas. Entonces todos crecen en sentido astral. Fíjense que por el punto cardinal este pasa la de 18 horas, que difiere en 12 horas con respecto a la del punto cardinal oeste. Bien, ¿cómo podemos usar otras abscisas acá, como por ejemplo el ángulo siderio y la ascensión recta? Bueno, tenemos que determinar la posición del punto Aries, porque a partir de Aries en sentido astral se mide el ángulo siderio y en sentido antiastral la ascensión recta. Así que vamos a suponer que la hora sideria sea de 60 grados para hacerlo fácil. La hora sideria local es de 60 grados y lo que tendríamos que hacer es, bueno, trazar un ángulo de 60 grados acá, trazar la perpendicular, pero ya lo tenemos acá, es el de 4 horas. Y como Aries queda sobre el ecuador celeste es esta circunferencia roja, ¿sí? Pasa por Q1 y los puntos cardinales este-oeste, acá estaría el punto de Aries. Entonces midiendo en sentido astral hacia el oeste, estaríamos midiendo ángulos siderios. Y a partir de Aries en sentido antiastral estaríamos midiendo ascensiones rectas. Bien, si Aries queda en este lugar, en el lugar opuesto de la esfera celeste, quedaría el punto de Libra. Es decir, si Aries está en el meridiano celeste de 4 horas, el punto de Libra va a estar en el de 16 horas y sobre el ecuador celeste. Porque acuérdense que los puntos de Aries y Libra quedan sobre el ecuador celeste. Bien, el que realmente tiene utilidad es el punto de Aries, porque es el origen de la ascensión recta y del ángulo siderio. Nada más que una se mide en sentido astral y la otra en sentido antiastral. Pero el punto de Libra es interesante tenerlo en el caso de que yo quiera representar la eclíptica acá. ¿Cómo quedaría representada la eclíptica acá? La eclíptica también pasa por Aries y Libra. Pero en geometría no es posible dibujar una circunferencia solamente con 2 puntos. Hay infinitas circunferencias que pasan por 2 puntos. Pero por 3 puntos hay una única circunferencia que pasa. Y ese tercer punto que me falta a mí para poder representar la posición de la eclíptica es ver dónde está el Sol. Y bueno, si el Sol tiene una declinación de 10 grados norte, por ejemplo, si este es el ecuador celeste, bueno, el paralelo de 10 grados norte va a pasar a 10 grados de Q1 hacia el norte, va a pasar por acá, ¿sí?
va a ser una circunferencia que tenga esta forma, pasando por Q sub 1, 10 grados hacia el norte. Y vamos a suponer que el Sol tiene un ángulo horario de 2 horas, está acá. Bueno, la circunferencia que busco entonces va a pasar por Aries, va a pasar por donde está el Sol y va a pasar por el punto Libra. Hay procedimientos geográficos que permiten, dados 3 puntos no alineados, obtener una circunferencia que pase por ellos. Y esa circunferencia no es otra cosa que la eclíptica. Bien, damos por finalizado el tema de proyecciones estereográficas. Al pie del video tienen el apunte en formato PDF como material de consulta.